Hablar de raíces es, a simple vista, inofensivo o poco particular. Otras veces se convierte en una discusión de carácter ecológico o de contenido cultural. Lo cierto es que todo siempre ha de tener una raíz. La raíz no se detiene en ningún momento. Esta se desarrolla y se ramifica. Es un órgano subterráneo que crece en dirección inversa al tallo, proveyéndole a la planta el ADN del suelo donde está sembrado. El ser humano también tiene raíces que constituyen el elemento oculto de su ser, de sus emociones más íntimas y del apego que éste pueda tener con la realidad a la que está atado. Las raíces son la profundidad del inconsciente y el alma de un hombre y una mujer. Son los valores y creencias, los lazos familiares que yacen en el pasado y que hoy palpitan con fuerza. Son el origen, el motivo y la razón de sus eventos y sus acciones. Quédese junto a Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra cómo romper las raíces de iniquidad. Saludos, amados hermanos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Nos complace enormemente a su servidor y mi esposita querida. Amén, Poderles saludar a todos, a tantos y tantos lugares a donde estamos llegando a través de su canal y de su programa Dios TV. ¿Verdad que sí, amor? Con tanta bendición y entendiendo que en nuestro corazón está el poder ayudar, el poder guiar cuando hay situaciones que no entendemos por qué se dan en nuestras vidas. Claro. Entonces esto es parte de la serie Cortando Ciclos de Iniquidad, que llevamos ya ¿cuánto? El programa de hoy es el noveno programa de la tercera serie. Y nos hemos detenido un poco, la hemos extendido un poco precisamente por eso que hablabas. Claro. Porque muchas veces intuimos y entendemos por tantos correos, tanta necesidad, tanto sufrimiento, tanta aflicción del individuo, pero también de las familias. Claro. Y en ese afán de querer ayudar, de poner herramientas en las manos de ustedes, es que hacemos este programa. Creo que esta verdad espiritual de la que muchas veces ignoramos, otras veces no se cree, pero es una verdad que si usted la abraza, nos va a llevar a libertad, nos va a llevar a restauración, nos va a llevar a una nueva y mejor calidad de vida. De eso se trata precisamente este tipo de programas. Y es lo que anhelamos como ministerio, que Dios pueda usar este canal y pueda usar también nuestro programa para bendecir su vida. Y es que en programas anteriores de estos 9, que ojalá usted no se haya perdido ni uno, porque tal vez en alguno de todos Dios puede hablarte y encontrar la solución, la respuesta, que tanto has orado por esto, tanto orado por el otro y no vemos respuesta. Ya vamos por el noveno. Y es que sabes una cosa, cuando nosotros escribimos un libro, Rompiendo Ciclos de Iniquidad, y en ese entonces, hace casi 10 años, todavía había mucha
controversia en cuanto a que no, que la iniquidad no se hereda, que no, que ya el Señor nos salvó y ya por estar salvos todo está como un mar de calma. Pero nos sorprendimos hace unos 5 o 6 meses en que la ciencia va avanzando y alcanzando a la Biblia, porque la Biblia habla de todo esto desde hace, bueno, siglos. desde que fue escrito el Génesis. Desde hace siglos. Y hay una ciencia que ya, ¿cómo se dice, mi amor? Que ya probó, ya constató. Ya proclama, sí, y ¿verdad? explica más bien. Que las herencias y los traumas y los problemas, Fobias y los problemas de los padres se heredan a los hijos. pasan a las generaciones siguientes. Y esa ciencia que ya alcanzó a la Biblia, porque la Biblia habla de la transferencia de iniquidad desde el libro de Éxodo. Y lo vemos desde Génesis también. Sí, correcto. La ciencia se llama epigenética. O sea, ya no es, ay no, pastor, eso no existe, esos son inventos, ya todo está hecho. La epigenética es una ciencia reciente que dice que los traumas y problemas de los padres son transferidos a los hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Que no solamente los traumas, las fobias, pero todo. Pero también la parte, o sea, se puede transferir lo bueno y lo malo. Por supuesto. Lo bueno, lo malo y lo feo. Exactamente. ¿Y qué consecuencias tiene el que tal vez yo estoy orando por este problema y oro por este problema? ¿De qué me detiene la iniquidad si yo no sé qué es, ni cómo viene, ni cómo llega? Por eso le decía que ojalá que no se haya perdido un solo programa. Bueno, tenemos que entender que una raíz de iniquidad operando en una familia, operando en nosotros, operando en nuestros hijos, operando en nuestros nietos o operando en las generaciones, siempre va a traer consecuencias. Consecuencias en el área o en nivel emocional, espiritual, financiero y aún hasta físico. Claro. O sea que siempre la iniquidad va a afectar las generaciones, bueno o malo. O sea, pero detiene. En el caso de una iniquidad, de una raíz de iniquidad operando en una familia o en una persona, nos inhabilita para accesar a la herencia de Dios. Y no estoy hablando de salvación, porque este no es un asunto de salvación. Usted fue salvo y fue salvo, pero estoy hablando de que nos detiene o nos inhabilita para accesar a la herencia, esa herencia del gobierno de nuestras emociones, la herencia del dominio, del dominio propio, la victoria, el gozo, la paz, la autoridad, la prosperidad. Correcto. La estabilidad emocional. La salud. El conocimiento revelado del Señor Jesucristo. Esa es la herencia. Esa es la herencia. Nada tiene que ver la salvación en esto. Somos salvos, aleluya, gloria a Dios, pero aquel mensaje que nosotros oímos en los principios de nuestra conversión hace ya casi 4 décadas, de que ya recibe a Cristo y todo se te soluciona. Correcto. O recibe a Cristo y todos los problemas se acaban. Eso no es verdad. No fue verdad No es verdad, pero era la limitación y el conocimiento que el Espíritu Santo había revelado en aquellas épocas. Claro. Ahora sabemos que inclusive, amados televidentes, vean qué tremendo, muchas personas se convierten y pasan su vida en la iglesia 10, 15, 20 años y no conocen al Señor revelado. Correcto. Y ahora, otra ciencia, la neurociencia, dice que hay mentes que al no estudiar se apagan ciertas áreas del cerebro. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es científico. Se apagan, se oscurecen ciertas áreas del cerebro. Entonces, no hay ese anhelo de estudiar, de pedir revelación. Entonces las personas pasan con sus problemas en un peregrinaje de consejero a consejero y de consejero,
deseando encontrar una ayuda. O buscando la solución a través de por un eso fue que profesional en nosotros psicología. decidimos escribir ese libro. O sea que una raíz de iniquidad entonces va a inhibirnos para accesar a la herencia que Dios tiene para nosotros, sin que esto tenga que ver con salvación. O sea, la persona es salva y amén. Correcto. Pero si hay problemas que permanecen y permanecen y permanecen 1 año, 2 años, 3 años, hay que ver qué pasó, qué raíz, lo que llamábamos hace un tiempo atrás maldiciones hereditarias. Pero ahora son esos ciclos de iniquidad de lo que nos habla la palabra del Señor, la transferencia generacional, y que ahora lo afirma la ciencia llamada epigenética. Ahora también tenemos que agregar a esto que si hubiese una raíz de iniquidad también, no solamente nos inhibe para la herencia, nos impide el crecimiento. Por supuesto. Nos impide el crecimiento. Y precisamente de eso habla Pablo en los Gálatas. Amén, amén. Y Pablo en Gálatas dice, en el capítulo 4 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Wow. O sea, que podemos ser herederos siendo esclavos, porque no hemos hay crecido. Conocimiento. Porque no hemos crecido, y si no hay crecimiento, pues lógicamente, por una raíz de iniquidad, lógicamente, aunque seamos herederos, vamos a actuar como esclavos. El esclavo Exacto. no tiene una conciencia del dominio que tiene, una conciencia de su herencia, una conciencia de su autoridad, una conciencia de su poder en Cristo. Claro. No la tiene el esclavo. Tampoco un niño. Ahora, ¿qué hay que hacer con los ciclos de iniquidad? Orar, pedir oración, ¿qué más? Mandar cartas a todo el mundo para que oren por mí. No. ¿Qué debemos de hacer? Entre muchas otras cosas, amados hermanos, que las hemos visto en 9 programas pasados, 8. 8 programas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, puede oírse muy fácil, pero así es. Porque el evangelio no es una situación dificultosa, lo dificultamos nosotros. ¿Qué podemos hacer para salir de un ciclo de iniquidad? Lo primero, y por eso digo que es muy fácil, lo primero es hacer un árbol genealógico, o sea, un mapa familiar, para investigar o identificar qué raíz de iniquidad hubo en el padre, en el abuelo, en el tatarabuelo. Ok, en eso, en los programas pasados, les mostramos todo el mapa, cómo se hace y el mapa familiar. Correcto. Y cuando hay una familia donde todo viene de los bisabuelos, correcto, con depresión en los bisabuelos, depresión en los abuelos, depresión en los padres y esquizofrenia en los hijos, va aumentando el poder de destrucción en este caso. Pero en mi caso, si yo entiendo y hago esto, también hay que romper la práctica. Claro. Hay que romper la práctica. Veamos esta nota que tiene que ver que eso es algo muy importante. Y una de las cosas como se rompen los ciclos es de tener la práctica. Vean, ahí están varios puntos. Hay que reconocer las raíces de iniquidad. Y no solamente reconocer las raíces de iniquidad, también tenemos que cortar las raíces de iniquidad. Heredadas. Claro, cortar las que se levantan en el presente. Porque pues podemos levantarlas nosotros ahora. Entonces, ¿cómo? Rompiéndolas para la práctica. Rompiendo esos ciclos, rompiendo esas tendencias, rompiendo esos malos hábitos, rompiendo esas viejas costumbres. O sea, no solamente entonces tenemos que realizar un mapa familiar o un árbol genealógico, sino que también tenemos que alejarnos voluntariamente de la práctica. Hay que identificar.
En el árbol genealógico vamos a identificar las raíces de iniquidad que afectan nuestro presente. Ejemplos. O afectan a nuestro hijo, a nuestros hijos, a nuestra familia, pues. ¿Qué ejemplos podemos dar? Hay raíces de iniquidad de depresión. Ajá. Hay raíces de iniquidad. Todo esto lo vamos a ir enseñando y está en el libro que hicimos. De temor. De temor. De ansiedad. Adicciones. Adicciones, sí. Adicciones al licor, adicciones a, ¿qué puede ser? Al cigarro, a la pornografía. Ajá. Eso crea una adicción. Correcto. Y por lo general eso empezó en el abuelito o en el bisabuelo. Hay que buscar información. ¿Por qué? Porque yo tengo interés en que mi hijo, si yo estoy siendo cautiva de cualquier cosa de estas, yo quiero que mi hijo no siga con la cadena. Obviamente. Y ni mi nieto. ¿Y cómo cortarla? Lo acabamos de ver. Exacto. Acabamos de ver esos 3 puntos ahí. Y una es no seguir la práctica. Bueno, antes habría que reconocerla. Porque si no reconocemos la raíz de iniquidad, pues entonces no la vamos a identificar nunca. O se puede, posiblemente, o sea, la podemos identificar, pero no reconocerla como algo que esté afectando nuestra generación. O sea, no sé. Porque hay gente que no cree en esto. Exacto. O sea, mi amor, entonces no es orando ni yendo donde alguien para que ore por mí para que se rompa. No, los pasos son muy sencillos. Los pasos son muy sencillos. Ni pedirle a Dios que rompa mi ciclo. Si es que he reconocido Ajá. que en mi familia hay un problema de nervios, de depresión, de adicción, de lujuria. Hay que ubicar el problema. Y reconocerlo. Ubicarlo, primero hacer un mapa, claro. Como decías, mi amor, reconocerlo. Ajá. Y parar yo la práctica. Correcto. Eso por lo menos los 3 primeros pasos, ¿verdad? Y eso nos toca a nosotros. Entonces ya posteriormente, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, entonces sí, oremos, tomemos autoridad, hagamos lo que nos toca hacer. Y de tener la práctica. Y entonces vamos a tener el poder y la autoridad para romper el ciclo de iniquidad en nuestra familia o en nuestra generación. Entonces no podemos, ya lo dije, porque a veces, hermanos, le echamos de todo la culpa a Satanás. Ajá. Me enojé y grité y maldije a todo mundo, es que Satanás me empujó. Nos metemos en algo de pornografía, que ese nunca fue mi problema, gracias a Dios. Es que Satanás me empuja. O es que mi hijo es tan necio que me hace enojar. Bueno, si tenemos excusas nunca vamos a llegar a la raíz del problema. Exacto, pero ahora ¿cuál es lo moderno? El estrés. Ay, me enojé y grité por el estrés. Ya no es el diablo, es el estrés. O sea, son las excusas. Modernas también. Excusas, y así no vamos a salir. Y eso hace que nuestra vida emocional, física, mental, espiritual, como decías ahora, se detenga. Correcto. No crezcamos y seguimos bajo esclavitud. Entonces, aunque el heredero sea heredero, dice Pablo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aquí dice, ok, se camina con este conocimiento. Mental. A veces no es revelado. No. Porque podemos conocer el logos, o sea, la letra de la Biblia. Y nosotros los que hemos sido evangélicos sabemos mucha letra, sí. Pero mucho logos, pero poco rema. Y el rema es la revelación. Y cuando se tiene el conocimiento sin la revelación, eso invalida el poder de la palabra de Dios. Y por eso es que Pablo está diciendo aquí en Gálatas, vuelvo y lo leo para ustedes. Pero también digo, o sea, porque también dijo que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahí está. ¿Verdad? Salvos, pero niños. Salvos, pero atados a un montón de cosas. Y en esto tenemos que romper la práctica, como lo vimos hace un momento, y hay 17
hay 17 vicios. Hay 17 vicios que no debemos de reproducir en nuestras vidas para cortar lo que hemos heredado, aún la religiosidad. Sí, sí. ¿Verdad? Porque nos vamos volviendo religiosos. Claro que sí, nos vamos volviendo Vamos religiosos. perdiendo el fuego. Amén, de eso estamos hablando en la iglesia. El fuego del primer amor. Entonces, creo si los compañeros nos pueden poner la notita de los 17 vicios. Vean ustedes, en Gálatas 5, 17 y 19 está hablando de las obras de la carne, de la práctica. La práctica de las obras de la carne establece las raíces de iniquidad. Aunque seamos salvos, esto tenemos que entenderlo, amados hermanos. Hay entonces allí en Gálatas 5, 17 vicios en la lista. Usted los puede leer, Gálatas 5, 18. Los primeros hablan de sexo. Los 4 primeros. Los 4 primeros. Y están hablando de la parte moral. Lujuria, adulterios, lascivia, fornicación, sexo. Los siguientes hablan de dioses falsos, hechicería, brujería. Vea usted los diferentes vicios que hay. Amargura. Los 8, yo diría que creo que son 8. Los 2 siguientes, abusos en apetitos. Los 9 siguientes vienen de la amargura. Es todo lo que son celos, pleitos, contiendas, iras, enemistades, iras. ¿Viste? Ajá. Que esas obras de la carne en Gálatas está dividida en 3 o 4 partes. Ajá. Y cada parte tiene, por ejemplo, brujería, hechicería es contra Dios. Pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades y odio es contra el prójimo. Correcto. Y adulterio, fornicación, lascivia y lujuria es contra mi propio cuerpo. Correcto. Y de todo esto se establecen ciclos de iniquidad. Suponiendo que mi familia no ha tenido nada de estos problemas, que es dificilísimo, pero que fuera una familia súper limpia a nivel de ancestros. Que eso es muy difícil, vuelvo y recalco. Pero ¿verdad? si yo abro puertas y empiezo a practicar cualquier cosa de estas, ya yo me constituiría en la puerta de entrada. Claro, a una raíz de a iniquidad. una raíz de iniquidad que va a tocar ya no a mis antepasados, va a tocar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a la generación que va a salir Pero de amor, nosotros. también vos estás poniendo un ejemplo, por ejemplo, si la familia tuya o la familia de ese creyente o la familia de ese televidente estuviera tan limpia por la gracia de Dios que no hubiese ninguna raíz de iniquidad. Es muy difícil, es sumamente difícil. Absolutamente. Pero cuando hay hijos, estos llegan a casarse, entonces adoptan otra familia que se integra a la familia de ese creyente o de ese televidente, y de esa familia vienen otras raíces de sus antepasados que son las que entonces vienen a afectar la limpieza, comillas, de la familia que estábamos hablando. Uh-huh. Y qué poca importancia ponen los padres hoy, porque eso lo vemos en la iglesia y aún en amigos que no pertenecen al reino. Correcto. Qué poca importancia. Mi hijo tiene novia y es muy preparada, o mi hija tiene novio que es muy preparado, no fuma, no toma, es buenísimo, le falta Cristo nada más, todo le falta Cristo. Pero qué importancia tenemos que ver en qué hay en ese novio, claro, qué hay en esa novia. En los antepasados. Sí, en las vidas de ellos. Que pueden tener situaciones no solamente, como hablabas vos, de iras, pleitos, contiendas y todo, como habla Gálatas, pero puede ser hasta de enfermedades pues que se transfieren. Es lógico, hay enfermedades terribles, degenerativas. Vos estabas hablando de la epigenética. La epigenética es la que dice ahora, sí, las herencias de generación viajan a través de las familias. Estamos hablando de cosas, de pecados de lo que habla la Gálatas 5,
pero ¿qué de enfermedades degenerativas? Claro. Nosotros conocimos una familia, cuando se casó su hijo con otra chica, había un problema. La familia de él traía una raíz de rebelión tremenda y la de ella parecido. Y tuvieron el primer bebé, rápido tuvieron el otro bebé, santo Dios. No tenemos gallinero aquí cerca, pero y figúrense ustedes que al tener el niño mayor 2 años, empezó a enfermarse. Ya habían tenido otro. A los 2 años de ese empieza a enfermarse. Tuvieron otro y a los 2 años empiezan. Pero el tiempo se nos fue. Continuamos en el próximo programa. Bueno, será entonces hasta la próxima. No se lo pierda, porque viene la continuación de esta maravillosa verdad que trae liberación, que trae restauración, que trae sanidad, y que trae una mejor vida, una mejor calidad de vida. Amén. Y recuerda, Dios te ve. Bendiciones. Ya continuamos con el próximo programa. No se lo pierda. Dios te ve.